Buen día, apreciados estudiantes de grado segundo. Bienvenidos a este espacio de clase virtual que corresponde al área de ciencias naturales en este segundo periodo. Hoy continuamos con la sesión de clase número 3. Vamos a seguir estudiando los seres vivos. Vamos a hacer un repaso al iniciar esta clase virtual y posteriormente vamos a hablar del tema las necesidades de los seres vivos. Entonces, antes de iniciar la clase, quiero saludar a todos mis estudiantes, esperando que se encuentren muy bien, con sus papitos, con sus mamitas en casa, que se estén cuidando, que estén trabajando muy juiciosos cada una de las áreas de estudio. Entonces, vamos a iniciar con la clase. Continuando con la clase de Ciencias Naturales, estudiantes de grado segundo, quiero que recordemos algunos temas antes de empezar el tema de necesidades de los seres vivos. Primero, quiero que recordemos que en la naturaleza encontramos diferentes tipos de seres vivos. Ellos conviven entre sí, como lo podemos observar en esta imagen. Ellos habitan en un mismo lugar, la naturaleza. Son los seres vivos de la naturaleza. Pero cada uno de ellos se identifican porque cumplen o tienen unas características. Recordemos cuáles son esas características. Los seres vivos nacen. Los seres vivos se alimentan. Los seres vivos crecen. Los seres vivos se relacionan unos con otros. Los seres vivos se reproducen. Y por último, los seres vivos se mueren. Quiero que también recordemos que hablamos de los objetos o componentes inertes que hay en la naturaleza. Los objetos no tienen vida, es decir, son cosas inertes. Se clasifican en objetos naturales, es decir, que se forman en la naturaleza, y objetos artificiales, que son los que son creados o hechos por los seres humanos. Recordemos que los objetos no nacen, los objetos ni crecen, ni se reproducen, ni mueren. Son inertes. Ejemplos de objetos inertes. Por ejemplo, en la naturaleza podemos encontrar piedras, en el hogar podemos encontrar una silla, una pelota o un lápiz. Vamos a clasificar esos objetos o componentes inertes en la naturaleza. Entonces, objetos naturales. Los objetos naturales son los objetos que forman parte de la naturaleza, son los objetos no hechos por el hombre. Ejemplo, el agua es un objeto o un componente inerte en la naturaleza, no tiene vida. La arena es un objeto inerte en la naturaleza, no tiene vida. Las rocas también no tienen vida. Recuerden el video que vimos del camaleón. Las piedras tampoco tienen vida. Ahora, los objetos artificiales. Los objetos artificiales son los objetos fabricados con diversos materiales. Estos objetos son hechos por el hombre. Veamos unos ejemplos. Una silla la fabrica, la elabora, la construyó un hombre. Un libro lo construyó, lo elabora un hombre. La pelota o la bicicleta son objetos artificiales inertes. Ahora, quiero que recordemos también un tema muy importante que estaba relacionado con que los seres vivos se reproducen. Habíamos hablado de que los seres vivos, en este caso, en este ejemplo, tenemos a la mamá perrito, la hembra y a sus crías perritos. Tenemos a la mamá león y a sus crías los leoncitos. Y tenemos a la gallina, al gallo y a sus crías los pollitos. Habíamos hablado de que habían animales ovíparos. Los animales ovíparos son aquellos cuyas crías nacen de huevos. Por ejemplo, acá tengo varios ejemplos de animales ovíparos.
Todos y cada uno de ellos son animales ovíparos. Tenemos aves, tenemos peces, tenemos caracoles, ranas, tortugas. Ahora, los animales vivíparos nacen del vientre de su madre. Es decir, que nacen del vientre de la madre. En este caso, estos cachorros de perrito nacen del vientre de la madre, en este caso, la mamá perrito. Igual pasa con el canguro. Tenemos el caso de la vaca. Tenemos el caso de los gorilas, de las ovejas y de los osos. Todas sus crías nacen del vientre de la madre. Esa es una característica de los animales vivíparos. Tenemos unos ejemplos. El ser humano es un animal vivíparo. Los perros, los gatos, los conejos, las jirafas, los hipopótamos, entre otros animales. Ahora, a manera de resumen, para terminar el repaso y para iniciar el nuevo tema, vamos a estudiar este mapa conceptual. Dice así: seres vivos y objetos inertes. En la naturaleza hay, por un lado, los seres vivos y por otro lado, los objetos inertes. Los seres vivos tienen vida. Se caracterizan porque nacen, crecen, se reproducen y mueren. Los seres vivos necesitan agua, aire, alimento, luz solar. Ahora, en la naturaleza hay objetos inertes, no tienen vida. Tenemos los objetos naturales, se forman en la naturaleza. Y tenemos objetos artificiales hechos por los seres humanos. Los objetos inertes no nacen, ni crecen, ni se reproducen, ni mueren. Tengan en cuenta eso, estudiantes de grado segundo. Ahora, el tema que vamos a empezar tiene que ver con las necesidades de los seres vivos. ¿Qué es lo que necesitan los seres vivos? Entonces vamos a estudiar ese nuevo tema. ¿Cuáles son esas necesidades de los seres vivos? Para poder vivir, los seres vivos necesitan agua, alimento, aire, luz y calor del sol y tierra. Eso es lo que necesitan los seres vivos para vivir. Los seres vivos necesitan alimento. Algunos comen hierba, otros comen carne y otros comen de todo. Los seres vivos necesitan aire para respirar. Los seres vivos necesitan agua, aire para respirar y agua para hidratarse. Y los seres vivos necesitan un lugar donde vivir, es decir, un refugio donde vivir. Los animales que se alimentan de plantas se llaman herbívoros. Los animales que se alimentan de otros animales se llaman carnívoros. Y los animales que se alimentan de plantas y otros animales se llaman omnívoros. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Que se alimentan de plantas, herbívoros, animales que se alimentan de otros animales carnívoros y animales que se alimentan de plantas y otros animales omnívoros. Acá tengo los ejemplos. En esta parte tengo una lista de animales herbívoros. Todos ellos se alimentan de plantas. Aquí tengo una lista de animales omnívoros. Todos ellos comen plantas u otros animales. Y tengo una lista de animales carnívoros. Ellos se caracterizan porque se alimentan de carne, solo carne. Los seres vivos necesitan aire y luz solar. Esa es otra de las necesidades que tienen los seres vivos. Aire y luz solar. Los seres vivos necesitan aire
Del aire los seres vivos obtienen el oxígeno. Es decir, que nosotros necesitamos respirar, tomar el oxígeno que hay en el aire. Cuando respiramos, tomamos el oxígeno que hay en el aire. Es importante para que nosotros podamos vivir en este planeta Tierra. La mayoría de los animales que viven en el planeta Tierra necesitan de oxígeno que está en el aire. ¿Y cómo lo toman? Mediante la respiración. Cuando respiramos, es decir, en el ser humano, cuando ingresa ese aire por nuestra nariz y llega a nuestros pulmones, estamos respirando y estamos tomando ese oxígeno. Igual sucede en todos los demás animales que también necesitan del aire para poder vivir. En este caso, del oxígeno. Por ejemplo, las plantas fabrican o producen su propio alimento, utilizando diversas sustancias que obtienen directamente del suelo, del aire, del agua y de la luz solar. Las plantas necesitan la luz solar para crecer mediante el proceso de fotosíntesis. Este tema de fotosíntesis lo vamos a tratar en la siguiente clase. Por ahora, yo quiero que tengan en cuenta que las plantas necesitan para poder vivir aire, agua y luz solar. Es lo más importante. Ellas toman el oxígeno del aire que hay a su alrededor, lo toman por sus hojas. Sus hojas se encargan de tomar el oxígeno que hay en el aire. Sus hojas también toman los rayos del sol, es decir, la energía del sol que también la necesitan. Y sus raíces absorben el agua y absorben los nutrientes que hay en la tierra. Normalmente los nutrientes que toman las plantas de la tierra son minerales y sales en general. Con los minerales y las sales, esos son los nutrientes que ellas toman de la tierra. Y el agua y la luz solar y el aire o el oxígeno que hay en el aire. Eso es lo que necesitan las plantas para poder vivir. Son las necesidades de las plantas. Estudiantes de grado segundo, esta es nuestra primera explicación. Entonces, les recomiendo que por favor observen varias veces el video para que puedan comprender y entender el tema de estudio del día de hoy.